¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en narrativas como cada sábado con estos dos personajes del análisis, del periodismo, de la opinión. Mi querido Ricky Valderas, te saludo con gusto, ¿cómo andas? Querido Jesús, bien y de buenas, querido Federico, les mando un gran abrazo. Muchas gracias por hacerme valer el fin de semana pasado y aquí andamos ya, y listos para narrativas. Oye, pregunta y no es burla, sé que ustedes dicen que yo soy burlón, pero no. ¿Qué es Así es. hacerme valer? Es que te vi en un tuit que lo pusiste y me dio pena preguntar. Respaldarme, disculpa mi lenguaje, eso es mi lenguaje barril, pero Ah, es respaldarme en un momento ah, de necesidades. Mi cuate me hizo valer. ok, ok. O sea, el barrio te respalda. El barrio me respalda, mi barrio Narrativas me respalda. Eso es todo. Fede Bonazo, ¿cómo estás, mi querido Fede? Bien, querido Jesús, Rick, qué gusto verte de regreso. Espero que te hayamos hecho valer porque tu ausencia siempre pesa, querido amigo, tal como expresaron con contundencia las personas que nos hicieron el favor de ver el programa y de comentarlo. Efectivamente. Oye, ¿cómo vas con tu crowdfunding? Mal. No, a ver, Pues promocionalo, hermano. uno, muy agradecido con la gente que ha aportado, muy agradecido con la gente que tiene una repercusión pública como tú, querido Jesús, como tú, querido Rick, que me han ayudado a promoverlo. La verdad es que hay muchísimas causas más importantes que el disco El Juguete Rabioso donde poner recursos económicos. Así que es que los que de verdad y las que han apoyado este proceso final, El Juguete Rabioso, mi banda, está por sacar su tercer disco, es un disco de dos, o sea, es un álbum doble, con una cantidad de rolas tremendas que además queremos que las mezclen los mejores y las mejores. Y eso implica unos fondos que no tenemos porque no hay disquera detrás nuestro, esta es una producción completamente independiente. Entonces, la gente que ha apoyado y que siga apoyando, la verdad es que agradecidos del todo el corazón. Estamos un poco lejos de la meta, pero bueno, esto es, no es, es una carrera un poco más a mediano plazo. Así que si pueden ir ahí a GoFundMe, se escribe Gofound, GoFundMe, y ponen el juguete rabioso y se van a encontrar con la foto de su servilleta pidiendo lana, que me da mucha pena, de verdad. Pero bueno, ¿Por qué pena, creo, hermano? pues porque, pues, por lo que ya les digo, porque pues hay muchas otras Ah, causas claro. que ameritan realmente el apoyo de nosotros los ciudadanos. Pero bueno, a los que puedan poner, aunque sea un poquito, muy, muy agradecidos. Yo que iba a decirles a la gente super chat, super gracias, ya me mató. No, chatting, super bien, sí, pues es que No, querido, no. Ahí tiene usted, en serio, amigos y amigas de narrativas, échele 10 pesitos, 20 pesitos, todo va sumando, todo va sumando. Así que vaya, por supuesto, a este sitio GoFundMe y busca ahí Juguete Rabioso, ¿no? Como tal, va a estar apareciendo acá abajo esta dirección para que ustedes sepan de qué estamos hablando y ustedes puedan ingresar a ella y puedan apoyar al Juguete Rabioso, me quedo Fede Bonazo. muchas Oigan, gracias. pues aquí hablamos de este proyecto que dio Fede, que dio Ricardo, pero costó ¿qué? $200, mi querido Ricardo, el boleto para entrar a la cena, a la gala del señor Ron Johnson, copatrocinada por el señor Larry Rubin de American Society, que yo tengo unas experiencias de Larry Rubin. Ay, joder, pero bueno, Tienes que este, contar, eso lo no, tienes que hombre, la ultraderecha hecha persona, o sea, no, qué bárbaro. Es un tipo, fíjate que define muy bien el comportamiento empresarial de la ultraderecha, o sea, muy fino en sus prácticas personales, extremadamente amable en la práctica cotidiana, pero con ideas de supremacismo muy claras, así, con unas ideas de yo estoy acá arriba y ustedes están acá abajo. Entonces, representa muy bien lo que es ese rostro amable, digámosle así, del trompismo, que si lo queremos vincular de una forma, porque aparte Larry Rubin tiene años en México, ¿eh? Tiene años aquí operando y es un hombre que se ha adecuado a cada uno de los presidentes que llegan, siendo más proclive a los republicanos, por supuesto. Pero aquí me parece que puede ser quien realmente es, más allá de esa sonrisa colgate que muchas veces muestran los norteamericanos, ¿no? Para convencerte que son los héroes de la película, diría Mario Marín. No, perdón, Kamel Nasif, ¿no? Pero pero es un personaje que a mí me ha tocado entrevistarlo hace años, ya tiene mucho que no, y cuando lo entrevistaba te quedas sorprendido
de esa forma de pensar tan imperialista por parte de los Estados Unidos. O sea, realmente es un empresario imperialista en toda la extensión de la palabra y defensor a ultranza del neoliberalismo. Yo recuerdo muy bien cómo destacaba gobiernos como el de Calderón o el de Peña Nieto por todas las ventajas que les daban. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y él estuvo ahí, mi querido Ricardo, recuperando, porque ustedes son las estrellas del púlpito, ¿no? Este curita de pueblo. Y a lo que voy es esto, eh, también patrocinada por el tío Richie, por el grupo Salinas, por Ricardo Salinas Pliego, oye. Sí, de hecho, este formato de gala es el formato regular que se usa en Estados Unidos, tanto para recaudación de fondos como para presentación de un político. A veces ambas cosas. He estado en algunas, principalmente, para que no nos demanden, no voy a decir el nombre del banco, pero tienen esta dinámica en donde acercan supuesta sociedad civil, supuestos empresariados, algunas personas de la actividad regular, periodistas. Creo que lo más anómalo que yo encuentro es la organización que parte de Grupo Salinas, sobre todo en un escenario de deuda como el que tiene Ricardo Salinas. Recordemos también que el año pasado realiza esta mega festividad en donde rifa sus aparatos dentro de este espacio que también es de él. Es decir, hacen uso circular de los recursos que han estado construyendo de la mano de una parte del brazo trabajador que ostentan y por otro lado de los favores políticos que logran en esas mismas galas, hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué es compleja la construcción de estos espacios y por qué no tenemos también, digamos, algunas delimitaciones del por qué los funcionarios públicos pueden o no asistir a estos espacios? Bueno, hay algunos trabajos que hablan de puerta giratoria, algunos trabajos que hablan de la colusión, pero en democracias tan débiles como la norteamericana, en donde el dinero manda y donde el dinero ha mandado siempre, pues evidentemente no habrá mecanismos de regulación, no habrá espacios de crítica a la función, simplemente se asume que así debe de ser y hacia allá se lleva, digamos, espacios de contienda. ¿Para qué sirven? Bueno, para generar estos núcleos, en este caso, o en el caso mexicano, la American Society, ¿no? Que es esta organización que se dedica a hacer difusión y propaganda de los espacios republicanos, que sirven de altavoz de espacios ultraconservadores o de otros espacios ultraconservadores que van, digamos, haciendo migas con aquellas personas que no perteneciendo a esta clase élite, pero sí siendo la clase élite tropical de sus regiones, se asumen como parte de este núcleo capital y entregan todo, ¿no? Lo estamos viendo en este yate multimillonario que tiene un helipuerto, que tiene canchas, área de apuestas, que es, digamos, una de las naves de lujo más grande que se pueden contratar en México. Y en estos espacios, pues evidentemente estarán Jorge Romero, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, también senador, Mariana Gómez del Campo, principalmente panistas, es decir, aquellos filofascistas que se encuentran ahora tratando de recuperar esto que ya entendemos abiertamente como la recuperación de los discursos de ultraderecha y conservadores y construyendo este discursillo que yo he visto mucho en otros programas, principalmente de YouTube, ¿no? Particularmente estoy hablando de Atypical TV, en donde se asume la resistencia. ¿A qué se resisten? ¿A la hegemonía global? Me parece bueno, tendremos que estar frente a estos discursos, desmembrándolos siempre con la elegancia que ha caracterizado, por ejemplo, el discurso de Federico Bonazo o el tuyo, Jesús, para no caer en estas provocaciones absurdas que ahora están pululando en redes sociales. Y por ahí me voy a quedar en esta participación. Y es que el discurso, creo, Fede, el discurso que se plantea en este tipo de eventos, además, por supuesto, de los invitados, efectivamente, gente de medios de comunicación que se han caracterizado por tener un discurso anti 4T, antiprogresismo, gente también de derecha, muy clara, muy precisa en sus conceptos, pero también fue gente de la 4T, que es algo que generó
por ahí diversas reacciones, sobre todo por la presencia de Alicia Bárcena, en un evento en donde el organizador Larry Rubin lanza cuestionamientos serios. O sea, cuando dice México le debe al Telecam, en pocas palabras, y sí está bien que apliquen los aranceles, es decir, y muchos ahí escuchando felices de la vida, ¿no? Esta serie de diatribas de la mano de un personaje como Ron Johnson, que parece, y lo voy a ejemplificar así para cerrar con ello la pregunta. Hay un monero que se llama Mayo Monero, en donde pinta una bota, ¿no? Una bota norteamericana, y está Salinas Pliego, está Lili Telles, está Lorenzo Córdoba, literal, lamiendo la bota. Y entonces nos topamos ya con el arranque de la ultraderecha en México, querido Federico, más allá de la llamada derecha cobardita, como ellos mismos bautizaron a Xóchitl, a Santiago, a todo ese panismo. Ahora sí nos topamos ya con el arranque de la ultraderecha que ha avanzado en el mundo, o sea, con este tipo de estrategias. Sin duda, y la audiencia de narrativas dirá, oigan muchachos, pues ya le han dedicado varios temas, varios episodios de narrativas a este tema, vuelven y una y otra vez sobre el tema de las ultraderechas mundiales coordinadas, y yo diría que es el tema central, porque estamos viendo un cambio de paradigma en el mundo con una ultraderecha que está coordinada por una serie de liderazgos, el de Trump es uno, y por una serie de ideólogos, como Steve Bannon. Siempre hablamos de Steve Bannon, pero nunca está de más recordarle a la audiencia quién es. Steve Bannon es el gran ideólogo del conservadurismo de ultraderecha de los Estados Unidos, lo que en inglés se llama la alt-right, alternative right, es decir, la derecha alternativa. Steve Bannon tiene una escuela diseminada por el mundo, a la cual coordina a través de diferentes asociaciones y fundaciones y reuniones que son cada vez más evidentes en el speech de esta ultraderecha. Ahora podemos hablar de eso. Cuando tú ves un tuit de Lili Telles y cuando tú ves la intervención de Agustín Laje, el ideólogo de Milei en la televisión, y cuando ves la intervención de Cayetana Álvarez, invitada por Salinas Pliego a platicar en su universidad sobre la libertad y el mérito, cuando tú ves, de ahí te brincas a un tuit de Verástegui, ahora Cuadri, pobrecito, Cuadri, al que no lo pelan ya, está haciendo una serie de ruidos y escándalos a ver si Trump le tira algún hueso, pero lo tienen ya muy, lo ven como un facho buena ondita a Cuadri. Entonces, estos tipos tienen un colmillo así. Fachos buena ondita, no, aquí fachos en serio, que estén con el genocidio del pueblo palestino, que estén a favor del asesinato cotidiano de niñas, niños que no se pueden defender. Esa es la derecha a la que estamos enfrentando, y por eso es muy importante, lo pienso yo, que así, querida audiencia, y por favor, coméntenos si ustedes están de acuerdo, que en este momento, aunque en México pareciera que esto no tiene demasiada importancia, demasiada fuerza, no alcanzan a levantar, nos burlamos en las redes sociales de ellos porque son realmente de una torpeza y de una elementariedad, no sé si existe el término, son muy elementales, es decir, no tienen un pensamiento muy elaborado, pero no hace falta tener un pensamiento muy elaborado para repetir los eslogans de la derecha que cunden allá donde la izquierda deja huecos, deja vacíos, tanto en la administración del gobierno cuando le toca hacer gobierno, como en la elemental congruencia que la izquierda debe tener consigo misma para poder decirse izquierda. Es decir, el caso de Adán Augusto, que lo podemos tocar de refilón o clavarnos tantito en este mismo programa, el caso de Laida Sansores y de Armenta, que ya los tocamos en el programa pasado, es decir, estas francas maniobras de censura que pasan incluso a ser legisladas, hay iniciativas del Ejecutivo Estatal para convertir la censura en ley, los casos de corrupción, los casos de vínculo con el crimen organizado, todos esos casos que indefectiblemente tocan a las personas que son gobierno, sean del signo político que sean, deben ser expuestos con total contundencia, y en eso diría yo, ojalá la presidenta lo haga. Ahora estamos viendo que dice, bueno, Adán Augusto, que queremos escuchar su versión de los hechos, no hay que hacer el juego a la derecha, sino el juego a la derecha se lo hace en el momento en que tu secretario de seguridad está vinculado con una banda criminal. Ese es el peor juego a la derecha que se le puede hacer. Señalarlo no es hacerle el juego a la derecha. Lo que hacerle el juego a la derecha es ponerlo en ese puesto.
Entonces, es muy importante que la izquierda se limpie de la mejor manera y posible de este tipo de episodios de corrupción, de este tipo de episodios de vínculo con el crimen organizado, porque esa es la cuña argumentativa que va a usar. Una derecha que no tiene escrúpulos, una derecha que es criminal, una derecha que está practicando la persecución racial como está en Estados Unidos y que ya le gustaría a América Rangel practicar aquí también en México, porque esa mujer tiene un serio problema de racismo oculto que no lo puede ni siquiera disimular. O a Alessandria, o a todos estos nuevos personajes, la jefa de la delegacional de la Cuauhtémoc, todos estos nuevos personajes que están repitiendo como loros los eslogans que les están heredando Steve Bannon, Agustín Laje y todos sus maestros, que vienen eventualmente incluso a pisar territorio mexicano y decirles, muchachos, la están regando porque ustedes no son verdaderamente de derecha. Xochitl Gálvez es una socialdemócrata para estas gente. Estamos hablando del fascismo, de gente que festeja el crimen, que festeja la porofobia, que festeja la persecución de los migrantes, que festeja el genocidio. Y esto es de lo muy, muy grave. Aquí dejo esta primera intervención. Sigamos pensando juntos. En este contexto mundial del crecimiento de esta ultraderecha súper coordinada a través del Atlas Network y de la CIPAC y de este tipo de encuentros como la velada en honor de Johnson el sábado pasado, lo que estamos viendo es que hay una izquierda atontada, adormecida, que baila ese juego. ¿Qué tenía que hacer Alicia Bárcena ahí? Dejémoslo como pregunta. Rick ya expuso, y tú también, querido Jesús, un poco de opinión al respecto. Están adormecidos y en México la 4T está muy confiada de que esa derecha está muy lejana al poder político. Yo no estaría para nada tan confiado y en todo caso tendría mucho cuidado de darles signos de concordia y de buena onda a gente que no tiene el menor escrúpulo y que está atacando al gobierno de México por todos los costados. Esperemos que no suceda nunca en este sexenio ni en ningún otro, pero con amenazas incluso de intervención militar en territorio mexicano. Esta ultraderecha, querido Ricardo, que efectivamente comienza a dar visos de por lo menos estar más articulados, por lo menos estar más vertebrados y de replicar una estrategia que ya observamos en otros lados. Eh, Petulancia, estridencia, ignorancia, eh, radicalismo, pero sobre todo ahorita este punto que tocaba Fede, así somos. Estos somos y esto es lo que estamos ofreciendo y estamos buscando a la gente que de una u otra forma piense como nosotros. Y ahí la pregunta también que va es, en otros lados la ultraderecha ha avanzado o ha tomado el control después de la izquierda a raíz de errores de la izquierda. ¿Qué tanto la izquierda debe empezar a cuidar precisamente ese tipo de cuestiones, cuidar hasta las fracturas, divisiones o enfrentamientos internos? Porque queda claro que ahí está. Por lo menos estos ya están velando, sí, coordinados, si quieren verlo así, por un embajador intervencionista y con el dinero de un empresario que tampoco tiene ningún límite en decir, yo voy a apostar porque las cosas salgan mal a este gobierno y podamos recuperar nosotros el poder. ¿Qué tanto precisamente la izquierda tiene que empezar a tomar en serio todo esto? Pero sobre todo, ¿qué tanto ves tú la posibilidad de que se profundice todavía más? A ver, creo que, como bien dijo Federico, es un tema que hemos abordado repetidas ocasiones, pero que las que sean necesarias habrá que decirlas. ¿Por qué? Porque basta con leer un poco o escuchar un poco los discursos de toda esta parafernalia de personajes, pero particularmente a Steve Bannon, que es el gran ideólogo de la ultraderecha global. Él mismo asume los movimientos. Bueno, él estuvo involucrado, recuerden que él era uno de los grandes jefes de los procesos cuando el escándalo de Cambridge Analytica, es decir, esta inflación global de las métricas y la destrucción de la privacidad global, la encabeza Steve Bannon, quien al mismo tiempo ha sido el gran ideólogo de no te metas con mis hijos, del Partido Popular en Suiza, que en realidad es un partido neofascista, de los movimientos del Frente Nacional, del Partido por la Libertad, de los movimientos como en japonés el Shinzo Abe, y que él mismo ha dicho públicamente que son la articulación global de la ultraderecha, lo que él denomina lo alt-right. Es decir, ahí están.
Y si la izquierda no lo quiere ver y si prefiere desgastar los pocos recursos que tiene, llamando progres buenonditas, a las personas que señalan los espacios en donde hay, digamos, todavía margen de reacción para que ocurran las cosas de una manera mucho más sólida, es decir, que comiencen a apostar por la creación de nuevos ideólogos. Hay muy pocos realmente. La izquierda después de este gran auge de intelectuales súper potentes, perdió calidad y cantidad de sujetos que abanderan esta lucha desde la crítica intelectual. Habrá algunos en el caso, por ejemplo, yo considero un gran ideólogo de la izquierda a Federico Bonazo, a ti Jesús, pero somos muy pocos. Somos muy pocos y no tenemos esta capacidad de operación que tienen estos sujetos, ¿no? Como Steve Bannon, no tenemos espacios, ni márgenes, ni plataformas que nos ayuden a construir estos espacios más allá de algunas reuniones como, digamos, la Internacional Progresista que intenta un poco por la socialdemocracia sin abanderar la bandera particularmente marxista, comunista o socialista. Tenemos el Bloque Rojo, ¿no? Que también es un, digamos, un capitalismo nacionalista que pierde fuerza al perder a sus militantes porque deciden expulsarlos. ¿Qué vamos a ver? Me parece un poco fatalista de mi parte, pero no tengo argumentos para llegar a otra conclusión. El encrudecimiento de los derechos más esenciales o la desaparición cruel de los derechos más esenciales, me refiero a los derechos civiles. Vamos a empezar a ver otra vez movimientos que persiguen a minorías sin que haya habido siquiera una generación que haya disfrutado de de esta plenitud de derechos. Lo vemos con los movimientos, por ejemplo, de los movimientos transfóbicos dentro del feminismo. No es otra cosa más que la cooptación del discurso y la persecución de un nuevo enemigo imaginario, como si el capitalismo no fuera el verdadero enemigo de la base trabajadora y el gran opresor de las mujeres y de otras expresiones de la realidad humana que se han visto sometidas justo por la acumulación irrestricta de capital. Lo que sí te puedo decir es que mi poco o mucho acercamiento con la industria bancaria y con estos, digamos, ideólogos de la industria bancaria, puedo decir claramente que ellos sí están articulados, que ellos sí tienen formación de base, que ellos sí tienen plataformas. Que además son plataformas de restricto capital, como lo es ahora mismo pues todo Grupo Salinas, ¿no? A pesar de la deuda, el señor puede contratar la nave marina más costosa del país, es decir, se le puede imputar el gravamen que sea y pasamos tantos años apelando a este discurso de que los empresarios construyen la riqueza del mundo y no la base trabajadora, que ahora verdaderamente estamos en un escenario de prácticamente intocabilidad para estos grupos. La gente está dogmada. Por ejemplo, veía un discurso de una persona que yo admiro mucho por su capacidad de análisis de datos, decir que estaba bien que retiraran, ¿no? La estatua del Che Guevara junto a Fidel Castro, porque ya se mandaba recurso a Cuba, recurso petrolero a Cuba, y que pues eso ya... Y bueno, más allá de la falacia argumentativa que hay detrás, se está obviando en una persona que tiene posgrados, que en serio hace data science, no como cierto sujeto que dijo que hace data science y que lo único que hace es filtrar documentos del Departamento de Estado. Bueno, a pesar de que está súper preparado, su capacidad de reflexión es esa, ¿no? Es como podemos violar derechos humanos, como es el derecho a la cultura, establecido en la Constitución Global, porque pues ya se le da dinero. Es como si USAID, a cambio de dinero para las ONGs, pidiera que retiraran las estatuas de Cuauhtémoc, ¿no? Es así de grave. Esto es lo que asegura la cúpula intelectual de este país. A mí me parece muy grave porque habla de no solo una pérdida ya fiscal y de territorio, sino una pérdida narrativa. Y esto es lo que me parece verdaderamente grave y el cómo abona el llamar a progre buena ondita quien señala la corrupción dentro de los partidos de izquierda o que se asumen de izquierda, porque no hay partidos de izquierda ahora mismo como tal. Habrá quienes tengan prácticas de izquierda, habrá quien se asuma de izquierda, pero la izquierda para mí es otra cosa, ¿no? Y esta es una discusión muy grande que se puede tener. Yo creo que el obradorismo, la 4T lo ha intentado,
pero necesita mejorar. Y si no escucha cuando se le señala de no entregarle el sistema de distribución más grande de la Ciudad de México a una persona imputada por narcotráfico, es decir, me refiero a Rubalcaba en el metro de la Ciudad de México, pues mientras no escuchen este tipo de discusiones, pues están destinados al fracaso, como ha ocurrido anteriormente en la historia, querido Jesús. Gracias, mi querido Rick. El tema del simbolismo y el discurso. Ahorita Rick ya ponía sobre la mesa este asunto de las estatuas, quedó Federico. No parece un golpe ni parece un berrinche, esa es la verdad de las cosas, como en un principio se quiso manejar. Retiras dos estatuas de dos personajes simbólicos de la izquierda que representan en muchos sentidos la antítesis de lo que es la ultraderecha, que han sido señalados en varias ocasiones por sus mismos ideólogos, el caso de Bannon, el caso de Laje, el caso por supuesto de la gente de Vox, de ser asesinos, así los catalogan, son unos asesinos, ¿no? Son unos comunistas, son unos socialistas, en fin, de todo y se retiran de una delegación o una alcaldía gobernada, entre comillas gobernada, por una persona que procede precisamente también de su ultraderecha, que aparte hace unos días visitó a esta Isabel Ayuso, que es una de las grandes gentrificadoras de España, y ahora se opone al plan de Clara Brugada para enfrentar la gentrificación también la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Entonces, ¿qué tanto este movimiento ya es un movimiento realmente mucho más simbólico y un inicio, dirían por ahí, la gala, el inicio realmente de lo que ellos, ¿no? Ya lo decía Ricardo, pues de manera muy perversa, porque bueno, aparte sí son ellos en la cuestión semántica, se dicen la resistencia como tal, ¿no? No son la resistencia, son el berrinche de las clases dominantes, poderosas y privilegiadas a lo que son las reivindicaciones sociales más elementales, porque ni siquiera es que la 4T haya implantado el socialismo en México. La 4T a duras penas se la puede llamar una socialdemocracia con sentido nacionalista. La 4T no ha tocado uno solo de los negocios de los grandes ricos de este país. Se niega la 4T a hacer una reforma fiscal progresiva, por ejemplo, con lo cual las grandes fortunas de México no están obligadas a pagar proporcionalmente según el ingreso. Los que sostenemos al SAT somos la clase media. Y aún así México recauda muy poco. La apuesta que estamos viendo es, en materia fiscal, es del gobierno de la 4T, es acrecentar la recaudación, pero no hacer una reforma fiscal progresiva. En ese contexto, aún así, estos tipos están desquiciados. Y lo que van a ir haciendo con el paso del tiempo, y lo de las estatuas es una de las muestras, es vulnerar todos los íconos, todas las figuras, todos los símbolos de la izquierda, de la resistencia popular al dominio de las clases privilegiadas a lo largo de los tiempos, vinculadas todas ellas en Latinoamérica al poder del imperio estadounidense, a veces más agresivo, a veces más soterrado. Digamos, no es lo mismo Jimmy Carter que Reagan, no es lo mismo Obama que Trump. Pero de todas maneras estamos viendo, y eso de no es lo mismo, habría que entrecomillarlo, porque en cuanto a política exterior, realmente los demócratas han sido muchas veces peor que los republicanos. Entonces, lo que estamos viendo es un ataque muy bien dirigido. Ya lo hemos visto en otros países. Yo le quiero compartir mi preocupación a la audiencia de narrativas, porque mucha gente a veces me dice, no, pero bueno, es que tú hablas de Argentina porque eres de allá. No, no, a ver, no importa de dónde soy, yo soy de mexicano, ¿no? Hace 45 años. Pero sí No es nací un allá. ciudadano del mundo, hermano. Soy ciudadano del mundo. Yo, si tengo una identidad es sentirme latinoamericano. Por supuesto, me siento más mexicano que otra cosa, porque llevo aquí 45 años. Pero quiero mucho a la Argentina y he estado muy vinculado con la Argentina, así como quiero mucho a Perú. Me gusta el ceviche peruano, ya lo he dicho muchas veces esto. Me gusta el son cubano, me gusta tomar mate en Montevideo con mis amigos uruguayos, amo Chile y su costa poética y magnífica donde escribía el gran Pablo Neruda. En Bolivia es una tierra mágica, hermosa, ni hablar de Brasil. Yo me siento latinoamericano, pero con especial énfasis identitario en México y un poquito después en Argentina. Pero no tiene nada que ver con mi origen personal el que yo acuda muchas veces al ejemplo argentino, porque el ejemplo argentino de hoy, como lo fue Bolsonaro unos años atrás, hoy Milei
es el laboratorio social del anarcocapitalismo en América Latina. Y por eso es muy importante revisar qué pasó allá, porque lo que pasó allá está queriendo pasar aquí. Allá un gobierno progresista con muchas similitudes, que fue el de Cristina Fernández, el segundo de ella, que ganó con una diferencia muy parecida a con la que ha ganado Claudio Sheinbaum hoy, que parecía invencible en 2015. Hoy Cristina Fernández está presa. Está presa porque le volcaron la narrativa, porque han ganado la narrativa. ¿Y cómo ganan la narrativa? Y esto yo propongo a la audiencia que tengamos una antena, nos pongamos muy alertas. Yo sé que la audiencia mayoritaria de narrativas es de izquierda y festejo a la que no es también y nos hace el favor de vernos, porque se trata mucho de intercambiar opiniones, no como propone el fascismo, que es escúchame, adoctrínate, ¿no? La verdadera izquierda debería motivar una conversación abierta, sin tabús, sin prejuicios y sin miedo a decir las cosas como las pensamos. Ellos lo que van a hacer es que cada defección de la 4T la van a convertir en un eslogan. Por eso usan lo de narcogobierno. Por eso usan de que el socialismo produce miseria. Lo que produce miseria es el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, no el gobierno socialista que durante tantas décadas sostuvo un plan social por el cual morían de envidia todos nuestros países latinoamericanos, todas nuestras democracias. Es que allá es una dictadura y aquí hay democracia. ¿Cuál democracia, compadre? ¿Qué es la democracia? Que los niños se mueran de enfermedades curables como se mueren todavía en la selva chapaneca. Eso es lo que trajo el neoliberalismo y las democracias neoliberales. No trajo garantías, no trajo derechos, no trajo bienestar. Trajo asimetría social. Unos muy ricos concentraron la mayor parte de la riqueza, incluso robando la riqueza pública que nos pertenece a todos. Entonces, ese plan en Cuba fue desarmado y opuesto por la Revolución Cubana, a la que le podemos hacer las críticas que queramos, pero una de las que no podemos hacerle es que no está preocupada por el bienestar de su pueblo. Entonces, lo que te van a decir es, oye, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? Te van a decir, el socialismo es miseria. Mira las calles de La Habana. No, lo que es miseria es un capitalismo que nunca permitió un modelo alternativo en la isla. Eso es lo que produce la miseria. Vete a Noruega, es socialista. Noruega para un montón de concepciones de bienestar social, de educación y salud pública, es un país socialista. Y es el mejor país. Son los países nórdicos que son más socialistas que capitalistas, tienen el más alto nivel de vida. Entonces, no es que el socialismo traiga miseria, pero son los eslogans. Te van a decir que este es un gobierno coludido con el narco, porque sí, inevitablemente va a haber figuras de la 4T vinculadas al narco, como las hubo también en otros gobiernos del PAN y del PRI. El narco permea en todas las estructuras de nuestro querido y adolorido México. Hay que reconocerlo y hay que cortar de tajo cuando veamos un vínculo así en un gobierno de izquierda. En vez de cerrar filas haciendo comunicados, no, todos apoyamos a Rocha, todos apoyamos a Adán Augusto, no, no, no. La izquierda debe comprender que esa unidad artificial que está provocando ahora es la debacle del futuro inmediato en el mediano plazo. Porque por ahí se va a agarrar la derecha perversa para hacer, este es un narcoestado, esta es una narcopresidenta, y lo estamos viendo permanentemente. Entonces, es muy importante denunciar este tipo de encuentros como el de la semana pasada, boicotear argumentalmente, no, nunca físicamente, porque la violencia física es de ellos. La nuestra, si la tenemos que usar, es únicamente como defensa, que es lo que no entiende esta América Rangel y está Alessandra, que no entienden cuando hablan del Che, deberían lavarse la boca antes de hablar de Ernesto Guevara, que era un hombre que sí usó la violencia, pero una violencia de respuesta y de resistencia a la violencia colonial, esclavista, racista del imperio estadounidense con sus adláteres en los gobiernos latinoamericanos. Era un independentista, el Che Guevara. ¿O cómo creen que hizo la revolución nuestros héroes nacionales, Morelos, Hidalgo, Guerrero, regalándole caramelos a las fuerzas coloniales del Imperio Español o matando? Claro. Porque Morelos mató, Hidalgo mató, Guerrero mató, Zapata mató. Sino, a veces cuando el yugo de las clases poderosas, esclavistas y racistas, se cierra sobre el pueblo, la única a veces manera que el pueblo tiene de defenderse y de impedir ser exterminado es armándose y con el uso de la violencia legítimo, porque es una violencia de respuesta y no es una violencia primera.
Entonces, estos quieren tergiversar la historia y convertir a Che Guevara en un genocida. Esto empezó con un libro de Nicolás Márquez y Agustín Laje, que ha cundido por todo el continente. Y ahora te encuentras a cualquier tarambanas que sin haber entendido la historia que te quiere explicar, te cuenta que el Che Guevara era un genocida. No, el Che Guevara sí mató, pero no era un genocida. Genocida era Batista, que había convertido esa isla en un prostíbulo. Entonces, dejémonos de joder, porque, pero ojo, porque esto se está colando. Y hay gente que tú decías, bueno, este cuate progresista, cuate liberal, y te trae con, bueno, pero la verdad es que sí, yo ya me he fijado y he revisado la historia, y pues el Che Guevara sí mataba. Pues sí, vamos, ¿cómo quieres que altere el statu quo el Che Guevara? ¿Eh? Las franjas esclavistas que él conoció cuando recorrió toda Latinoamérica. ¿Por qué no te vas tú en moto como hizo Ernesto Guevara, que era médico, y te metes en los leprosarios como hizo Ernesto Guevara, que era médico, y atiendes a los leprosos y te involucras con la gente marginada, olvidada, desterrada por este sistema que la Revolución Cubana logró revertir esa concepción de sociedad y que ahora está volviendo en el laboratorio social espantoso de Milei, al que por supuesto, por cierto, en unas pocas horas yo voy a volar para allá el próximo Narrativas, lo haré reportando la crueldad de mi ley, si es que no me meten preso apenas piso 6, a lo cual me enorgullecería, porque además voy a entrar con pasaporte mexicano. Vamos por ti. Yo voy a entrar con pasaporte mexicano a ese país hoy tomado por una ultraderecha que niega los crímenes de la dictadura militar, esos crímenes que me sacaron a mí cuando tenía 10 años de aquel país, y que lo único que hizo bien y a favor por mí la dictadura militar fue permitirme conocer a mi maravillosa segunda patria, que hoy es mi primera patria, México. Ese es el peligro. Yo ya lo conozco, ya pasé por aquí. Empiezan con zurdos de mierda, empiezan con el que el socialismo impone miseria, empiezan con que nosotros promovemos la corrupción, el narcotráfico, y así a mucha gente inocente que quiere ser inocente, voy a usar el término inocente para no usar el término que merecerían, se dejan convencer y dicen, oye, pero pues cierto, el Che Guevara era un genocida y el socialismo impone y Claudia es narco. Prefiero al PAN, es que vámonos con Verástegui porque él sí nos va a salvar, por lo menos cree en Dios. Y esto que yo estoy ridiculizando se puede convertir en una realidad política dentro de 3 años. Entonces, cuando me ve así de exaltado la audiencia, un té de tila, por favor, voy a serenarme. Yo me exalto así porque yo pasé por el fascismo cuando era joven. Y luego al estudiar la historia de México también me di cuenta que aquí la represión a la protesta social fue brutal, criminal, con crímenes de lesa humanidad, con vuelos de la muerte. También pasó en nuestro querido México. Claro que pasó. Entonces, cuando amenaza con volver ese terror al poder político, yo me pongo así, como me están escuchando ahora. Y ojo, repito, la 4T no puede, perdón si me extendí, aquí termino, no puede ni ser laxa con rivales que no tienen escrúpulos, ni permitirse un solo acto de corrupción o de vínculo con el crimen organizado. Lo debe denunciar y decir, sí, estaba en nuestras filas, por eso lo echamos. Sí, esto fue un acto de corrupción, por eso esta persona ha sido expulsada de Morena. Sí, el secretario de Seguridad de Tabasco debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. No importa lo que diga Dan Augusto, debe aplicarse la ley. Y ahí sí le quitas el speech a la derecha. Pero si te pones en blandito de que no, pero que la unidad, ahí vadimos. Cierro con el eslogan de Paco Taibo, que hizo la mejor biografía del Che Guevara. Entre programa y unidad, programa. Sí, totalmente. Oye, querido Ricardo, hay varios puntos que toca Fede en torno a este tema y que sin duda alguna nos lleva a la reflexión profunda del mismo desde esta óptica de ya pasó, o sea, ya se avisó. Y cómo puede parecer, y la gente lo ha dicho, y se señaló López Obrador, sí, los dejó en el suelo, les puso una arrastrada mediática, pero a final de cuentas tienen los medios de producción, tienen los medios de comunicación. Hoy por hoy no hay un solo dueño de medio de comunicación en este país que sea de izquierda o medianamente progresista. Acaba de morir uno de los hombres que mejor representaba a la ultraderecha en México, conservadora de la familia Serville,
que satanizaron a las víctimas del padre Maciel, que cuestionaron precisamente, que boicotearon medios de comunicación por todos lados. Y ese es uno de los puntos al que voy. Te topas con enemigos que tienen el poder de la narrativa, a final de cuentas, y que le imponen a sus propios conductores, aunque los conductores piensen o digan todo lo contrario en sus vidas privadas o personales, en la vida profesional se vuelven corifeos de ese tipo de intereses. Ahí está parte medular de este enfrentamiento. Para mí, lo más bello que podemos encontrar en el lenguaje es justo el cómo lo habitamos. Me refiero a que no importa las veces que alguien, y perdonen la expresión, porque después de la excelsa participación de Federico, disculpe, yo voy a descargar este programa, me hubiera gustado escuchar esto de joven, Federico, de verdad estuviste maravilloso. Y además me regresas estas ganas de mantener la discusión. Por más que en la calle nos griten maricones, si nosotros reasignamos esa palabra es nuestra. Tienen los medios, pero no nos tienen a nosotros. Que no nos quiten las ganas de seguir soñando, que no nos quiten las ganas de seguir leyendo. Y esta biografía del Che de la que habla Federico comienza con una frase maravillosa, a la que siempre le voy a agradecer a Paco Taibo, que es: no hay lecturas inocentes. Es decir, si tú ya te diste cuenta de lo que está ocurriendo, si tú ya te diste cuenta que no es el mundo en el que quieres seguir viviendo, lo mejor que puedes hacer es apropiarte de esa palabra, apropiarte de estos discursos, abordarlos y confrontarlos con más discurso. La discusión sobre el cómo se hacen las revoluciones puede ir hacia muchos espacios y cada quien la habitamos desde donde queremos. Estoy de acuerdo, tenemos que tener estos diálogos respecto a quiénes son nuestros héroes de la patria y cómo son estos héroes de la patria, porque en este blanqueamiento de Morelos y Pavón, este blanqueamiento de Zapata, también se esconde esta necesidad de lo impoluto, de lo intangible, que no es otra cosa más que moral religiosa, eran seres humanos cuestionables, así como lo es Claudia Sheinbaum, así como lo fue Andrés Manuel López Obrador, y a lo mejor me van a linchar por lo que voy a decir, pero yo creo que después de que truene todo esto, no va a haber una persona de izquierda en México que no extrañe la manera de gestionar la política en México como lo hizo López Obrador. Sí, claro. Y como lo está haciendo ahora Claudia, enfrentando a una cosa que no es menor, ya lo acaba de exponer Federico: correr de una dictadura no es un martes por la tarde, no es un acuerdo en Naciones Unidas en donde la gente enarbola las prácticas globalistas. No, 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 es esconderte de la policía porque te desaparece. Este terror por el cual además hacen énfasis la ultraderecha que no pudieron controlar, pues ¿por qué hay narcotráfico? Porque al gobierno de Estados Unidos le conviene poder salir a decir narcoestado y por eso es tan indispensable lo que nos acaba de decir Federico: fijar postura nos ayuda a delimitar y arrebatarles esa posibilidad de discusión a la ultraderecha, y no fijar postura también es fijar postura. Es por eso que la narrativa estará, se podrá tomar en algunos momentos, se podrá retomar en otros, pero nadie es dueño de la palabra, el lenguaje es de quien lo habita. Y la invitación es eso, a habitarnos como personas de izquierda, independientemente de si militas en un partido o no, simplemente haciendo las reflexiones profundas y rudas que nadie quiere estar dando. Es decir, en dónde estamos cuando están ocurriendo las cosas va a demarcar el futuro, va a demarcar hacia dónde podemos llegar. Si no somos capaces de decir la humanidad es esto, porque si tú sales solo, hay narcogobierno, porque tal o cual de la 4T está involucrado en el narco, bueno, sí, pero no mucho más ni mucho menos que el gobierno de Estados Unidos. ¿A poco creen que se consume esa cantidad de drogas sin que ningún político estadounidense esté involucrado en el narcotráfico? Es naif, por decirlo más suave posible. Pero yo creo que esto sí amerita otro calificativo. Trato de no, porque mi mamá me regaña y sí ve este programa, pero trato de no irme hasta allá en el discurso, pero me siento muy emocionado por lo que acaba de decir Federico.
hay ímpetu y hay una realidad que nos debe de limitar hacia dónde debemos llevar. Y si no arrebatamos el discurso en el momento en el que podemos, se lo estamos entregando. Si ya nos ganaron la batalla de los medios de producción, que no nos ganen la de la intelectualidad, que no nos ganen la del discurso, que no nos ganen la palabra. Y cierro contigo, Fede, este punto que mencionaba ahorita Ricardo, que incluso ahorita lo tocaste también tú, de rescatar ciertos conceptos, porque dices comunismo y se sataniza el comunismo, ¿no? O sea, hablan del comunismo como si el comunismo hubiera sido el diablo, o como si alguna vez se hubiera aplicado el comunismo realmente en el mundo de una manera determinante o hegemónica, porque de Stalin para acá en Rusia, pues no podríamos hablar de de un verdadero comunismo. En fin, y hablan de asesinos con una facilidad pasmosa cuando ellos festejan y destacan y en un momento dado hasta justifican lo que hace un Benjamín Netanyahu. Entonces, y hablan de repente de guerrilleros también de una forma criminalizante, el guerrillero Ernesto Che Guevara, el guerrillero Fidel Castro, el guerrillero Lucio Cabañas, el guerrillero Genaro Vázquez. Y es ahí donde entonces donde te preguntas, hay que rescatar esos conceptos porque hasta ahora les han funcionado e intentan secuestrar la paz, que es uno de los puntos que más manejan, la libertad, que es otro de los puntos que también lo tienen constantemente a favor de ellos, o bueno, que buscan manejarlo a favor de ellos, y otro de los puntos que se vuelve claro en este discurso y que ahorita me llamó mucho la atención por la manera en cómo lo manejan, que es resentidos, ¿no? O sea, si tú exiges más, eres un resentido como tal. Y de esa forma secuestran tu forma de ser. Secuestran tu forma de ser y te obligan a mirar que la perfección son ellos, en pocas palabras, mi querido Federico. ¿Y qué mundo están proponiendo? Están proponiendo un mundo súper individualista, donde el interés de grupo permee por el interés colectivo. Una filosofía que nos lleva al desastre, pero son negadores del desastre, son negadores del cambio climático producido por la actividad industrial humana, son negadores de los crímenes más atroces que se han hecho en pos del capital, de la acumulación de la riqueza, de la codicia. Son profundamente anticristianos, pero se venden como cristianos y católicos, profundamente anticristianos. Los pobres y los marginados, no por endiosarlos, sino por reconocer su condición y ante su condición aplicar la herramienta más hermosa que nos dio la naturaleza, que es la de la empatía. Ponerse en el lugar del marginado, del jodido. Hay que leer ese gran libro de Franz Fanon, Los marginados de la tierra. ¿Estoy diciendo bien el título, Rick? Creo que sí. Libro maravilloso contra el colonialismo. Franz Fanon era un anticolonialista, negro. Hay que leer a Aimé Césaire, el gran poeta negro de la Martinica. Hay que volver a recuperar a nuestros grandes ídolos y no hay que permitir que los manchen con mentiras. Este programa de darwinismo social, insistimos siempre que nos referimos al darwinismo social, nos referimos a las ideas de Herbert Spencer, que tergiversó la teoría de la evolución de Darwin, intentando aplicarla a las sociedades humanas, donde decía que debe prevalecer el más fuerte. Para nada. La noción de nuestra condición natural no es motivo de justificación de esa naturaleza a veces impulsiva, violenta e injusta, sino el reconocimiento de que con nuestra cultura, con el desarrollo de la racionalidad, podemos combatir ese impulso y además haciendo uso de otros elementos que nos dio la naturaleza, repito, la empatía, la capacidad de compasión, la capacidad de colaboración, de cooperación, el instinto solidario, eso también es parte de la naturaleza humana. Y hay que sacarlo ahora, porque lo necesita el ecosistema, lo necesitan los ríos y mares de nuestro mundo azotado por el desquiciamiento del saqueo extractivista y capitalista, lo necesitan los jodidos y los marginales del mundo, lo necesitan los animales, ¿no? A los que estamos extinguiendo a un ritmo que no se conocía. ¿Cuántas especies maravillosas han desaparecido del mundo a causa de la locura y la voracidad de la industria capitalista, no de los viejos cazadores indígenas que entendían muy bien la relación con la naturaleza y mataban una, dos, tres ballenas al año, no entraban con barcos factoría a cargarse toda la fauna del Ártico.
o a drill, baby, drill, como propone Trump. Le iba a poner un calificativo, pero hay que moderar los calificativos. No nos tenemos que parecer a ellos. Ellos usan el insulto y el estigma. Nosotros no. Con usar la evidencia quedan en calzones estos cuates. Con usar la evidencia no estamos andarlos calificando de nada. Pero sí tenemos que estar muy preocupados y alarmados por lo que ocurre en el mundo. Y México está bajo asedio. El gobierno de Claudia Sheinbaum está siendo muy, muy violentado por la administración Trump en una coyuntura internacional. Y ahí hago un pequeño paréntesis reclamo al gobierno de México. Creo que no está leyendo bien lo que significa en términos históricos este ataque feroz al derecho internacional que estamos viendo perpetrado en Gaza. Y en Estados Unidos, por el imperio estadounidense también. Pero concretamente el asunto de Gaza, cuya principal denuncia debe ser, por supuesto, la atrocidad, el horror del genocidio en sí, pero también hay que entender lo que significa en términos de un reordenamiento mundial donde la prepotencia militarista de los poderosos parece no tener límites. Es como si en el 40 hubiéramos dejado que los nazis, venga, hicieran lo que quieran. No, se frenó el fascismo, se frenó el nazismo. Aquí hay que volver a hacer esto. Hay que frenar a esta ultraderecha que es profundamente antihumana, violenta, promotora, gestora del odio y que además vive del odio. Por eso creo que México está reaccionando con mucha lentitud. Va a la reunión de Colombia, pero no firma el comunicado. Y como no haya, de parte del sur global, si se quiere, porque Europa es traidora por naturaleza, esa Europa, vieja Europa colonialista y decrépita, donde estamos viendo unas escenas de violencia racista contra los migrantes en Valencia y en otras ciudades de España y en Alemania que dan terror. Con esa Europa no contamos. Si no es el sur global el que se coordina y se une contra esto, la verdad es que no sé cómo lo vamos a poder evitar. Ojalá que los BRICS, ojalá que los BRICS sean un espacio no solo de intercambio económico con una nueva moneda, que lo cual sería desafiar la hegemonía del dólar, sino también una nueva manera de concebir las relaciones internacionales. Lo que ocurre es muy grave, parece muy lejos, pero está muy cerca, porque es exactamente lo mismo el genocidio del pueblo palestino que las racias del ICE que ya han propiciado las primeras muertes en Estados Unidos. Contra nuestros paisanos. Es de la mayor gravedad lo que está ocurriendo, de la mayor gravedad. Y por eso tenemos que estar muy alertas, porque hay toda una derecha infame que tiene sus alcahuetes, algunos que yo no puedo creer la vocación de tapete que tienen tipos como Simón Levi, ¿no? Yo quiero ser tapete. ¿Usted qué quiere ser de cuando sea grande? Tapete. Pues, órale, pues, hay gente que quiere ser doctor, que quiere ser enfermero, que quiere ser bombero, y hay gente que quiere ser tapete. Bueno, es el caso de Simón Levi. Pero esos tapetes luego juegan para los intereses. Declaradamente, ya, porque es un mundo que ha perdido la vergüenza. Yo, sí, yo soy un agente de Trump en México. Ah, bueno, padre, qué chico, madre. Como él hay miles, ¿eh? Él es el visible. Luego están los del. ¿Qué es un inocente, un inocentazo? Hay miles con colmillo que están haciendo negocios y que quieren la injerencia directa de los Estados Unidos. Entonces el pueblo mexicano tiene que estar muy, muy alerta, que la revolución de las conciencias significa estar muy alertas y decirle al gobierno, ojo, aquí no puedes tropezar aquí, no puedes ser progre buena ondita aquí. Que si no ser progre buena ondita, ir, como fue Alicia Bárcena, pagando $200 de su bolsillo a escuchar cómo agredía al gobierno de México este Buggy el aceitoso Boina Verde que ahora es embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Alerta, fuerza, unidad, coordinación y nunca caer en la propaganda a la derecha. Salud tiene usted, querido amigo y amiga de Narrativas. Póngale super chat, póngale super gracias, por supuesto, a esta transmisión. Mi querido Ricky Valderas. Muchas gracias, querido Ricky. Querido Jesús, no, hombre, muchas gracias a ustedes, Federico, de verdad estuviste fabuloso y vamos a hacer algo. Quien le deje un mensaje a Federico o a mí o a Jesús en su cuenta de X, me arroba y le dejo la liga de descarga para el libro de los condenados de la tierra de las que estamos hablando. Los Y condenados así, de la tierra, los condenados de la tierra. y Dije los así la gente.
a ver a qué nos estamos refiriendo con esto, porque de verdad considero que es una lectura imprescindible con Evo Morales en la portada, además. Entonces, claro que sí, hagamos eso. Un gran abrazo a los dos. Gracias. Mi querido Fede, bonazo, inspirado hasta el final, querido. No, le pido quizás una disculpa a la audiencia. Yo creo que la audiencia de narrativa ya se dio cuenta que yo soy un activista disfrazado de analista. Y te agradezco mucho que tú me des este espacio gigantesco en esta comunidad creciente. Te felicito, Jesús, porque sigue subiendo directamente proporcional a la calidad y ¿sabes qué? Al respeto a la evidencia con el que tú trabajas. Tú eres un raro periodista, es decir, eres un periodista que ejerce el periodismo. Y eso es una excepción. Te felicito y te agradezco. Ya por raro, aquí está mi antelego. Ah, buenísimo. Al ratito va a hablar la máscara de Joaquín. Eso. No, muchísimas gracias a ambos, de verdad. Y ahí lo tiene usted, por supuesto, amigos y amigas de Narrativa. Échele super chat, super gracias. Comente, comparta. Y ya lo sabe, al ratito César Pineda, Saci Alejandre. Yo soy Jesús Escobar Tobar, Ricardo Valderas, Federico Bonazo. Gracias, muy, pero muy buenas noches.